Muy buenos días a todos, soy Vicente Merino, farmacéutico del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Sé bienvenidos de nuevo a la última webinar de las 4 que teníamos prevista para este año y que están patrocinadas por Pfizer. En esta ocasión hablaremos sobre actualización sobre biosimilares en oncología, experiencia en vida real. Para ello tenemos el placer de contar con el doctor Miguel Ángel Segui. El doctor Segui es doctor en medicina, especialista en oncología médica con más de 25 años de experiencia, jefe clínico del Servicio de Oncología del Hospital Partaulí de Sabadell, con especial dedicación al cáncer de mama y es el presidente del CEIN de su centro y profesor de Oncología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro de la Junta Directiva de GICAN, que es un grupo de investigación sobre el cáncer de mama, y hace muy poco también era miembro de la Junta Directiva de SEON. También tiene numerosas publicaciones, tanto nacionales como internacionales, en el ámbito del cáncer de mama. Y ya sabéis, como en otras ocasiones, al finalizar la exposición del doctor Segui, pues tendremos unos minutos para hacerle las preguntas pertinentes. Así que doy paso sin más dilación al doctor Segui. Cuando quieras, Miguel Ángel. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Vicente. Lo primero, gracias por invitarme a hablar de este tema. Yo creo que en los últimos 2 años se ha hablado, pues van bien una docenita de veces en muchos foros sobre biosimilares y después de este par de años uno se queda con la pregunta de qué más nuevo podemos decir. Yo creo que en el momento que estamos ahora lo importante no es hablar mucho sobre la tecnología biosimilares, que lo hablaremos, sino de cómo podemos conseguir de que esos biosimilares entren civilizadamente en nuestra práctica clínica. Y por eso voy a intentar explicaros un poco 4 bases o 4 cosas importantes del por qué los biosimilares tienen que estar en nuestro arsenal terapéutico y sobre todo de cómo podemos hacer esto. Como sabéis, entrada a los biológicos en los últimos años, tanto en reumatología como evidentemente en diabetes y sobre todo en cáncer sobre todo para nosotros, han supuesto una gran revolución, ¿no? Pero evidentemente todos sabéis que esto tiene un coste importante económico y que eso implica pues, un problema serio para el problema sanitario, para la sostenibilidad, ¿no? Hace más de 10, 12 años que entraron los biosimilares en el mercado europeo y eso es un nuevo escenario. Cuando se expiran las patentes, los biosimilares generan competencia, bajan los precios y eso siempre ayuda a controlar coste. Y una cosa que solemos olvidar que es que aumenta la disponibilidad de los biológicos para todos los pacientes. ¿Qué podemos conseguir con los biosimilares? Pues básicamente su función básica para lo que aparecieron, para que los tenemos, es para contribuir a la sostenibilidad del sistema. Optimizamos gasto, generamos una competencia entre la industria y eso obliga a reducir precios. Esa reducción de precios nos permite tratar más pacientes con estos biológicos o con toda la innovación. Podemos, en cierta manera, acelerar el acceso a medicamentos, liberar recursos. E incluso podemos hablar, aunque evidentemente no toda la industria está de acuerdo, en que eso va a promover la innovación de nuevos fármacos. Pero ya sabéis, cuando hablamos de biológicos, en medicina hablamos de moléculas muy diferentes. Hablamos de moléculas relativamente pequeñas, como puede ser la insulina, pero también hablamos de moléculas que se van haciendo más complejas, la hormona de crecimiento, y en los últimos años lo que tenemos es la entrada de biosimilares de anticuerpos monoclonales, con un peso molecular mucho mayor y una muchísima mayor complejidad molecular y eso justifica muchas de las reticencias, muchos de los problemas en la introducción de biosimilares. Pero en el fondo, y esto nos lo recuerda la EMA, cuando hablamos de biológicos sabemos que entre diferentes lotes pues puede haber una relativa variabilidad, ¿no? Cambian elementos glicosilados, pero lo importante es que se mantenga la secuencia de aminoácidos y, evidentemente, la actividad biológica de la proteína, ¿no? Cuando nos metemos en el biosimilar, pues la situación es muy similar, es muy parecida, ¿no? Entre un medicamento de referencia y un biosimilar, pues hay diferencias que son similares, por no decir comparables, con las diferencias entre diferentes lotes. Por lo tanto, hay variaciones en glicosilación, pero se mantiene la secuencia de aminoácidos y, por lo tanto, se tiene que mantener la actividad biológica del fármaco. Claro, la entrada de biológicos ha supuesto un reto importante de regulatoria, ¿no? Y desde las primeras regulaciones de la EMA en el 2005-2006,
pues poco a poco todas las agencias reguladoras se han ido poniendo en el tema con directrices cada vez más elaboradas y actualmente nos manejamos con directrices actualizadas de la EMA de hace un par de años y también directrices específicas de la FDA que lo que han dado lugar es a mayor seguridad en el proceso regulatorio y a que eso nos pueda dar mayor tranquilidad cuando tenemos fármacos biosimilares que entran en nuestro mercado. Ya sabéis, no es lo mismo lo que se pide para autorizar un medicamento de referencia, donde el peso estará sobre todo en los estudios clínicos fase 3 y fase 4 de seguridad y de eficacia. Cuando autorizamos un biosimilar, pues los requisitos son diferentes, sobre todo nos preocuparán los estudios de calidad, los estudios de comparación preclínica, aunque evidentemente habrá que tener algún estudio, pocos, fase 3, que confirme que es comparable en eficacia y en seguridad con el fármaco de referencia. Y por lo tanto, el desarrollo de la aprobación de un biosimilar es comparativa respecto al fármaco de referencia y va avanzando gradualmente con primero los estudios de calidad, después los estudios comparativos preclínicos de toxicología, de farmacodinámica y finalmente farmacocinética y estudios de eficacia y seguridad, ¿no? Por lo tanto, la autorización de biosimilares se basa en lo que ya sabemos de seguridad y de eficacia del medicamento de referencia y además no hace falta reproducir todo el programa de desarrollo clínico y por lo tanto no tenemos que someter a miles de pacientes y a algunos voluntarios sanos a ensayos clínicos que no nos van a dar ninguna novedad terapéutica, solo nos confirmarían la similitud del fármaco. Claro, cuando comparamos las diferencias entre el desarrollo de fármaco innovador, biosimilar y los genéricos por aquí, podemos ver en esta gráfica cómo la carga, por decirlo de manera, la carga de la prueba es muy diferente. En el innovador la carga es clínica y el biosimilar, igual que en el genérico, la carga principal es de confirmar la calidad del biosimilar, especialmente cuando hablamos, como decíamos antes, de los monoclonales que son muy complejos en su estructura. Por lo tanto, y eso es muy importante, la condición de original o de biosimilar no habla de que uno sea de primera o de segunda calidad, no hay marca buena, marca mala, sino que porque las garantías de seguridad y de eficacia tienen que ser iguales. Lo que los diferencia es el grado de innovación, por lo tanto podemos asumir el beneficio del tiempo de desarrollo y del fármaco original para su innovación, pero llegará un momento en que ya no hay innovación y por lo tanto lo que nos interesarán son otras cosas. El biosimilar se desarrolla para reproducir lo más fielmente posible el principio activo del biológico original y por lo tanto excluimos que haya diferencias y eso nos va a permitir, como ya sabemos, básicamente bajar costes para nuestro sistema. Claro, desde la SEOM todo el mundo ha hecho sus posicionamientos, ya lo sabéis, este es el posicionamiento de la SEOM, es la primera versión de hace unos cuantos años y hace poco la hemos actualizado y desde la SEOM, como representantes de los oncólogos médicos, marcamos nuestro compromiso con la sostenibilidad del sistema para incorporar innovaciones, pero también para facilitar la entrada de biosimilares que ya lo hemos hecho fácilmente con las eotopoyetinas, los factores de colonias, pero sí que es verdad que los biosimilares de anticuerpos tienen más retos por esa complejidad y que todavía, y es lo que hablaremos después, hay diferentes cuestiones sobre las que podemos discutir o puede haber opiniones diferentes. Recientemente la ESMO también ha actualizado su idea, su posicionamiento y la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología Médica, recuerda claramente que nos gastamos más de 24 billones de euros en tratamiento del cáncer de mama y que eso lo vamos incrementando cada año, sobre todo con la nueva innovación, toda la inmunoterapia, con niveles superiores a 2 dígitos, ¿no? Y donde solo los biológicos ya implican casi la mitad, más del 40% de ese gasto total, ¿no? Y como todos sabemos, a nivel de ventas, pues la mayoría de los top 10 son monoclonales, son fármacos complejos y las patentes o están expirando o expirarán a corto plazo, ¿no? Por lo tanto,
Introducir biosimilares es una gran oportunidad para reducir ese budget de lo que cuesta el tratamiento, para mantener el sistema y además, aunque desde nuestro sistema sanitario no nos parece habitual, sí que hay muchos sitios donde los biosimilares van a permitir tratar muchos más pacientes con biológicos y eso va a permitir que se trate mejor a muchos pacientes. Eso lo podemos ver, por ejemplo, ya es una cosa clásica en la introducción de los biosimilares de factores. Por ejemplo, en Gran Bretaña, que a pesar de ser un sistema público paralelo al nuestro, tiene un control de gasto muy superior, pues introducir biosimilares de factores permitió doblar prácticamente el número de pacientes que recibían filgrastim. Hay que asumir que la indicación es correcta, por lo tanto, que se dobló el número de pacientes con un tratamiento más correcto de su enfermedad oncológica. ¿Qué tenemos ahora en lo que es oncología y biosimilares? Pues aprobados en oncología y biosimilares, más allá de las eritropoyetinas, más allá de los factores de crecimiento, pues nuestros monoclonales importantes, trastuzumab, actualmente tenemos cinco biosimilares aprobados, y bevacizumab, que donde todavía no están en el mercado, eso va a ser probablemente durante el 2020, pero ya tenemos 2 biosimilares aprobados para competir con bevacizumab original. Claro, es importante introducir porque cuando nos vemos, pues actualmente, pues en la última gran oleada de cálculo del impacto de los diferentes fármacos en el budget farmacéutico español, pues lo que son los biosimilares solo representaban el año pasado aproximadamente un 3% del mercado hospitalario. Muy lejos, evidentemente, de genéricos y no digamos de fármacos originales. Pero sí que es verdad que el número de aprobaciones de presentaciones de biosimilares ha ido aumentando mucho, paralelo a todos los países europeos, y actualmente tenemos ya más de 40 biosimilares en todas las indicaciones, reumatología, dermatología, oncología, diabetes, más de 40 biosimilares aprobados en España. ¿Cómo se introducen? Pues la introducción es errática, pero si, por ejemplo, vemos, y no tenemos, por ejemplo, datos de trastuzumab claros todavía, pues si cogemos un fármaco con un impacto económico brutal como es el rituximab en oncología y hematología, vemos que desde el poquito que tenía ese 7% de hace 2 años, pues a finales del año pasado ya estaba en un 33% del mercado. Por lo tanto, razonablemente vamos introduciendo biosimilares y razonablemente eso va a repercutir en nuestra sostenibilidad de sistema. ¿Cómo va España en esto? Pues si cogemos los principales biosimilares y nos vamos a centrar en los de dispensación y prescripción hospitalaria, pues por ejemplo, cuando vamos a infliximab, tan fármaco, pues España está aproximadamente en un 60% de introducción, lejos de Reino Unido o de Holanda o de Dinamarca, pero mejor que otros países de nuestro entorno y sobre todo de países como Canadá, Japón o Estados Unidos. Rituximab, fijaos, antes hablamos de un 33% a final del año pasado, ahora los datos que son de mediados de este año ya va de más de un 60% de introducción. Fijaos que aquí la introducción en todos los mercados es mucho mayor, probablemente por su gran precio. Y si nos vamos al trastuzumab, pues ya estamos en cifras de introducción en nuestro país de un 40%, también lejos de países europeos, aunque muy superior a, por ejemplo, a Japón o Estados Unidos. Y eso es trascendente porque la diferencia entre el precio del fármaco original y el biosimilar, pues también varía de países, pero en España es aproximadamente de un 20%. Por lo tanto, introducir un biosimilar implica, por definición, aproximadamente reducir como mínimo un 20% del coste del tratamiento. ¿Cómo se organiza este precio? Pues hay una gran variabilidad en Europa. Hay países como España, donde el precio del biosimilar se va a asimilar a cómo se hace el precio de referencia de genérico. Hay países, los nórdicos, Inglaterra, Italia, donde no hay precios de referencia y hay otros países donde hay otros sistemas como precios de referencia de iguales terapéuticos, ¿no? Pero sí que es verdad que podemos conseguir
más allá de ese 20%, que se puede llegar en algunos fármacos con la reducción de precios y además con los descuentos, que eso sabremos con los concursos, a más del 50% de reducción del precio, incluso al 70% que se consigue en algunos países como Dinamarca. Claro, con todo esto está claro que hemos de introducir los biosimilares, es un bien social claro, pero seguimos teniendo, yo no diría problemas, ¿no? Pero seguimos teniendo algunas cosas que solucionar para que la introducción por parte de los clínicos sea más aceptable, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, la ESMO dice que desde la perspectiva del clínico necesitamos construir confianza para prescribir los biosimilares, y eso probablemente tiene que ver con aceptar correctamente que la autorización del fármaco se basa en estudios hechos en población sensible y con endpoints razonables. Seguimos teniendo problemas, sobre todo con esta población y el gran campo de batalla, que es la intercambiabilidad, y sigue siendo muy importante. Yo creo que es uno de los problemas en nuestro país, es el plan de farmacovigilancia de estos fármacos. Claro, el gran problema para los clínicos, el gran campo de batalla, es ese complejo de sustitución automática, switching, intercambiabilidad, con todas esas definiciones, pero eso es lo que realmente uno, cuando está en este mundo, ve que lo que le pone nervioso a los clínicos, por lo menos a los oncólogos, yo diría que ya menos a los reumatólogos y digestólogos, es ese concepto de switching, de que nos cambien el fármaco que prescribimos, que se puede intercambiar de un original a un biosimilar o de un bisimilar a otro biosimilar. Claro, para la SEOM, en el sentido clásico, pues la extrapolación se ha de diseñar muy bien, aunque la asumimos. Recordar que la sustitución automática de biológicos sigue estando prohibida por la ley, y eso incluye los biosimilares. Y la SEOM, desde esa perspectiva médica, pues sigue pensando que el prescriptor tiene un papel muy importante junto con el paciente en lo que es la decisión de intercambiar un biosimilar con un original y a la inversa. ¿Y cómo se maneja eso en los diferentes países? Pues también hay mucha variabilidad, ¿no? Por ejemplo, en España se permite la intercambiabilidad si está de acuerdo el prescriptor y el paciente, no se permite la sustitución. Y como podéis ver, pues hay países donde claramente se intercambia, se permite el intercambio, como Inglaterra o Dinamarca, hay países que no, y países donde la sustitución está relativamente aprobada, aunque en general la sustitución automática es algo que no se contempla. Y hay también diferentes políticas de fomento, desde las más pactistas y más educativas hasta las más resolutivas a nivel de administración. Claro, nos enfrentamos ahora con este problema y tenemos sobre la mesa un plan de acción, una propuesta de plan de acción del Ministerio, de lo que van titular, y esto hace un mes era que se va a homogeneizar esa intercambiabilidad a corto plazo. Cuando miramos este plan, este proyecto de plan, que es muy complejo, aunque es relativamente cortito, pero es muy complejo y es muy ambiguo en muchas cosas, claro, cuando hablamos de intercambiabilidad, pues lo que pone es algo muy sencillito. Sencillamente se dice que se va a fomentar la intercambiabilidad dentro del seno de las comisiones de farmacia y con la aceptación del paciente. Y eso es un mensaje, yo no diría subliminal, diría que es claro que lo que se necesita es que nos pongamos de acuerdo todos los actores en esta organización, ¿no? La gestión hospitalaria, farmacia, clínicos, en este caso oncólogos, pues nos hemos de sentar en las comisiones y decidir qué es importante introducir biosimilares y cómo lo vamos a hacer para que esa introducción sea razonable, sea, entre comillas, civilizada y pacífica, y todo el mundo se sienta a gusto con introducir ese medicamento. Claro, este plan tiene muchas líneas y muchas acciones, es un plan para genéricos y biosimilares, pero bueno, digamos que se basa en esto, se basa en facilitar la aprobación de los genéricos y biosimilares por parte de la agencia y también en un programa claro de formación e información tanto a facultativos, farmacia, clínicos, como también sobre todo a los pacientes.
Claro, ante este PAN hay diferentes reacciones. Por ejemplo, el FACME, donde está SEOM y todas las sociedades médicas clínicas, pues evidentemente ante esta PAN reafirman que tenemos que introducir genéricos y biosimilares, que hay que fomentar su introducción, pero también siguen, no sé si decir, seguimos diciendo que hay que reforzar la confianza en los médicos y en los pacientes y hay que respetar siempre las responsabilidades profesionales. Y yo creo que eso, aunque aquí no queda tan implícito, habla de la negociación entre profesionales y administración para conseguir esa introducción de genéricos. Bueno, desde el punto de vista de la patronal de biosimilares, pues les parece muy bien este PAN, aunque quieren separarse de los genéricos y aunque quiere que, como habla mucho de abaratar costes, dice tampoco abaratemos tanto los costes de los biosimilares, porque entonces tampoco tendrán un beneficio, ¿no? Aunque les parece muy bien hablar de intercambiabilidad. Y curiosamente, como en otros países europeos, creo que una de las propuestas que se pueden hacer de valor es objetivos e incentivos a facultativos de servicios para facilitar el uso de los biosimilares. Claro, cuando uno toma en conjunto los resultados de las experiencias de intercambio de un original a un biosimilar, y eso es sobre todo en reumatología, pero la verdad es que son muy tranquilizadoras y que todas las preocupaciones de las cuales hemos hablado durante años probablemente es más teórico que real, ¿no? Cuando ve uno los estudios publicados de buena calidad, no hay ninguno que tenga un impacto negativo, ¿no? Y cuando vemos lo que es desconfía de intercambiabilidad, básicamente son artículos teóricos que no han confirmado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la situación en España no es muy diferente, que la sustitución automática está claro que ahora por ahora no está permitido en la farmacia comunitaria, otra cosa es la farmacia hospitalaria, que teniendo en cuenta que los biosimilares de que hablamos se dispensan y se administran en hospitales, yo creo que el ámbito de esta discusión es en el ámbito hospitalario. Y yo creo que en este ámbito somos los profesionales, oncólogos en este caso, farmacéuticos, gestores, los que nos hemos de poner de acuerdo para hacer una política de intercambio que se base en la evidencia científica, pero que claramente nos permita disfrutar de las ventajas de introducir biosimilares, ¿no? Y cada vez más hemos de tener claro que eso hay que explicarlo a los pacientes, que hay que explicarles los mitos y realidades de los biosimilares, para que ellos también tengan confianza y para que cuando les expliquemos que les vamos a cambiar de fármaco, que les vamos a tratar con un fármaco biosimilar, no lo vean como una medida de control de gasto, o no solo como una medida de control de gasto, sino que es una medida que nos permite gestionar mejor nuestro sistema sanitario. Eso ya está claramente en marcha por la FDA, que ya ha hecho su guidance para la industria para demostrar la intercambiabilidad. Y yo creo que con esto ya hemos aprendido desde la oncología que es importante la educación para mejorar el conocimiento, que hemos de tener claramente un análisis. Yo creo que van a ser muy importantes los datos de vida real. Estudios vamos a tener pocos, pero datos de vida real vamos a tener mucho, que hay que controlar bien la calidad de lo que introducimos en el mercado y que actualmente yo creo que hemos de introducir con tranquilidad en nuestras guías la capacidad de intercambiabilidad, porque estudios como el de Infliximab, el Northwich, demuestran que no hay ningún problema en ese intercambio de fármaco. Y ahora ya para acabar me gustaría explicaros nuestra experiencia. Nosotros hace más de medio año, en marzo-abril, decidimos que tenemos que introducir los biosimilares. Ya habíamos introducido los anti-TNF y similares, pero que tenemos que introducir en oncología y claramente el primero era el trastuzumab. Esto era en abril, decidimos que teníamos que hacer un concurso de público. Mientras no poníamos en marcha el concurso, pues decidimos hacer una compra para ya introducir el fármaco hasta que tuviéramos el concurso. El proceso burocrático siempre es largo, pero en el fondo convocamos un concurso para un biosimilar para tratamientos que no hubieran iniciado, para los que iniciamos de nuevo, para vía endovenosa, en cáncer de mama y en cáncer gástrico, en todas las indicaciones, con la coletilla de que el clínico no considerara que ese paciente era candidato ideal para un tratamiento en vía subcutánea.
y eso calculamos que aproximadamente era el 30-35% de las prescripciones nuevas. Este concurso que presupuestamos en más de 200.000 euros, pues se presentaron 3 industrias, que os tengo tachaditas, pero que es una información pública. Ya veis de entrada que la propuesta económica era bastante mejor que el presupuesto, incluso una propuesta muy a la baja que hicimos que demostraran que no era temeraria. Y entonces una de las cosas importantes es que negociamos con nuestra gerencia que nos dejaran hacer un concurso donde el precio fuera el 50%, pero que el otro 50% fuera lo que nosotros definimos como valor añadido, para que no toda la carga de la decisión fuera solo la economía, aunque eso claramente es muy importante, ¿no? Y para definir lo que era valor añadido, pues lo que hicimos fue reunirnos con toda la industria, que nos explicaran ellos qué era su valor añadido al fármaco. Nosotros esperábamos programas de información al paciente, soporte a facultativos y a farmacias, soporte a hospital. Nuestra sorpresa fue que la verdad es que de esto ninguna industria iba sobrado, ¿no? Por lo tanto, acabamos haciendo una propuesta de valor añadido que tenía que ver mucho con tecnología, ¿no? Cómo se presentaba y se identificaba el fármaco, cómo se identificaba el envase, la estabilidad de la solución cuando reconstituíamos, la estabilidad de la dilución, si tenían un proyecto de mejora, o sea, la influencia o la ayuda a la corporación, si había algún instrumento informático para los pacientes o para los clínicos y si había, por ejemplo, un soporte telefónico, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros esperamos que fuera muy de cara al paciente, al final fue muy cara a las cosas técnicas, pero porque la industria no nos ofrecía nada, ¿no? Como podéis ver aquí, pues uno, el de la oferta temeraria, tenía muy poco valor añadido, otros dos tienen un valor añadido similar, con lo cual acabamos, evidentemente se decidió hace nada, 15 días, y está sujeto a los recursos, pero acabamos decidiendo por muy poca puntuación, un fármaco sobre otro, no exactamente la mejor oferta económica, que un poquito mejor, pero sí con lo que consideramos un poco más de valor añadido. ¿Qué ha pasado en estos 6 meses que hemos introducido el biosimilar de trastuzumab, aunque no todavía en concurso, sino en compra directa? Pues en los 6 meses, de los 25 nuevos tratamientos, el 36% han sido ya con biosimilar, lo cual pues se nos acerca al mercado. Y curiosamente, los clínicos han utilizado el original básicamente en cáncer de mama adyuvante y no adyuvante y básicamente subcutáneo, mientras que todos los metastásicos y parte del precoz se han tratado ya con biosimilar. Y yo asumo que probablemente el año que viene esas cifras se van a invertir y vamos a estar en un 30-40 de Herceptin y en un 60% de biosimilar. Eso es todo lo que os quería explicar hasta ahora. Yo creo que es importante ahora es que discutamos cómo hacer esa introducción y a partir de aquí abierto a vuestras preguntas y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Magnífica exposición. Mientras recibimos la pregunta de la audiencia, voy a hacerte yo alguna pregunta. Vamos a romper el hielo con alguna pregunta. En todo este tiempo, ¿cuál ha sido el cambio de percepción, si lo ha habido, sobre biosimilares tipo anticuerpo monoclonal por parte del oncólogo clínico? ¿Se han superado las reticencias iniciales? ¿Se ha generado confianza? Claro, yo pues, nosotros tenemos no diría una situación privilegiada porque de entrada no teníamos excesivas reticencias en biosimilares. Nosotros participamos en estudios pivotales de trastuzumab biosimilar, con lo cual ya tenemos experiencia. Nuestra relación con nuestra farmacia y nuestra gerencia es excelente y eso hace que nos creamos todo. Yo soy el jefe de sección de mama, tengo, aparte de mí mismo, hay 3 adjuntos. Tengo la suerte de que los 3 adjuntos hacen otras patologías complejas, pulmón, melanoma, consejo genético, por lo tanto, saben muy bien lo que implica introducir la innovación, la inmunoterapia, los inhibidores del PARP y son conscientes de que hemos de controlar el gasto, por lo tanto, reticencias científicas pocas, predisposición a contener gasto
fácil. Yo diría que no tenemos ningún problema en la introducción. Evidentemente, la tendencia natural es a mantengo el original y tenemos que recordar periódicamente, eso lo hacemos con farmacia, con reuniones de formación, pero muy amistosas. Y yo creo que no vamos a tener ningún problema en ir mejorando, ir introduciendo. Cuando entre los biosimilares de Avastin, creo que todavía incluso será más fácil. Y yo creo que eso nos iguala, pues, por ejemplo, a la introducción de rituximab con los hematólogos, de todos los biológicos de reumatología, que ha sido relativamente pacífica. Yo no veo ningún problema, y es que además creo que el principal problema, que es esa discusión teórica, ese miedo a la intercambiabilidad, pues como decía antes, si cogemos los estudios, es que no hay ningún dato que nos diga que hay algún peligro. Evidentemente, lo que pedimos los clínicos son estudios de vida real a más largo plazo, pero me cuesta pensar que la EMA o la FDA pueden fármacos sin la suficiente garantía de seguridad y calidad. Totalmente de acuerdo, aunque, como saben, no todo el mundo piensa como tú, ¿no? ¿Tú crees que esta situación de manejo ya de un trastuzumab biosimilar, rituximab biosimilar, va a facilitar la penetrabilidad de los biosimilares que vienen, por ejemplo, bevacizumab? Yo creo que lo va a facilitar. Yo creo que entre los biosimilares que ya existían, evidentemente factores, eritropoyetinas y todos los biológicos de reumatología y digestivo ya lo han facilitado. Creo que las realidades se imponen y los biosimilares están ahí, que lo razonable es usarlos y, por lo tanto, cada vez va a ser más fácil. Y además, no os voy a decir nada que no sepáis, así como trastuzumab es un fármaco con una gran valoración por parte de los oncólogos, Avastin, bevacizumab no tanto, con lo cual yo creo que todavía va a ser más fácil entrar a Avastin o bevacizumab biosimilar en nuestras clínicas. Se ha discutido mucho, y lo has destacado a lo largo de tu charla, sobre la introducción pacífica dentro de los hospitales de los biosimilares de oncología en general. ¿Cuál sería, bajo tu punto de vista, la vía óptima de introducción y la forma de meter un biosimilar tipo monoclonal oncológico en los hospitales? A ver, yo creo, y lo he querido transmitir, y además es lo que defiendo desde hace tiempo, ya lo sabes, es que no hay nada más sencillo que sentarse y hablar. Evidentemente, si la relación con gerencia y con farmacia es buena, pues eso es mucho más fácil, ¿no? Para nosotros ha sido muy fácil, y para los centros donde las relaciones son de armonía es relativamente fácil, ¿no? Yo creo que aquí es sentarse, descubrir qué es trascendente para sostener el sistema macro y micro, es la introducción de biosimilares, quitar todas las dudas científicas, y yo creo que hay que salirse de ese enroque de no porque es no, porque solo yo puedo pautar fármacos, ¿no? Los clínicos seguiremos defendiendo nuestra capacidad de ser los que prescribimos, pero yo voy a ser sincero, yo hace años que no sé qué factor de crecimiento pongo, y eso no ha cambiado cómo van mis pacientes, y de hecho todo lo contrario. Tenemos múltiples estudios que demuestran que la introducción de biosimilar en factores de crecimiento ha mejorado el tratamiento de los pacientes. Eso para nosotros puede sonar raro, pero en los países de la Europa Oriental, tener mayor disponibilidad de un biológico va a permitir que se trate mucha más gente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es sentarse, negociar una introducción razonable, paulatina. Yo creo que paulatino, pues lo paulatino del confort, ¿no? Porque yo creo que para el año que viene los biosimilares de monoclonales serán ya el 60% o el 70% del mercado, porque no nos daremos cuenta y lo iremos usando, ¿no? Pero yo creo que el truco, como siempre, para que sea todo civilizado, es sentarse a hablarlo, y no diré que incentivar económicamente, me parece correcto, pero sí facilitar ese proceso no diría de cambio, ese proceso de introducción de un fármaco igual que el original y de un coste más bajo. Muchas gracias, Miguel Ángel. No sé si tenemos alguna pregunta de la audiencia, a mí no me aparecen en mi pantalla. Borja, no sé si tú tienes más datos. Hola, Vicente. No, de momento en la sección de preguntas no hay ninguna. Si tienes tú alguna más.
Sí, pues ya para terminar, ¿qué opinas sobre el Plan Nacional del Fomento del Uso de Genéricos y Biosimilares? ¿Piensas que será un éxito o un fracaso? Que su Porque claro, posicionamiento. ha salido porque no se han alcanzado las expectativas, fundamentalmente del ahorro que se esperaba, ¿no? De otros puntos, A ¿no? mí no es que me moleste, me parece necesario hacer un plan conjunto de genéricos y biosimilares, básicamente porque el mercado al que está dirigido es probablemente diferente, ¿no? Y se mezclan muchas acciones de abaratamiento de precio en oficina de farmacias, de retorno, que hay una mezcla de acciones, entre comillas, de claro control económico en genéricos y después alguna cosa sobre biosimilares más voluntariosa que clara, ¿no? Por ejemplo, claro, lo de intercambiabilidad está muy bien, pero todo el mundo lo puede leer como le dé absolutamente la gana, ¿no? Por tanto, la FACME lo lee de una manera, la patronal lo lee de otra, la SEF también lo ha leído de una manera diferente y yo creo que es demasiado ambiguo y que sería bueno pues que concretara más aspectos de cómo se va a hacer eso, y evidentemente el impacto económico de eso. Para eso, pues probablemente hace falta lo que decíamos hasta ahora, ¿no? Sentarse con los diferentes agentes, con las sociedades médicas, con la sociedad de farmacia, con la patronal de biosimilares. Yo creo que también con la patronal, con Farmaindustria de original, para ver de qué manera razonada se va a meter los biosimilares. Si la administración lo que hace son introducciones por mando y ordeno, como se ha hecho, por ejemplo, con muchas cosas de genéricos, sin duda lo conseguirá, pero a costa de más rollo con los clínicos, ¿eh? Y probablemente más rollo también con farmaindustria. Yo creo que lo razonable es sentarse y que en la mayoría de sociedades médicas, y yo puedo hablar por SEOM, pero creo que también en otras sociedades médicas que usan biológicos, todo el mundo tiene claro que hay que introducir los biosimilares, que los biosimilares son útiles, que son seguros, que son eficaces y que, por lo tanto, pues probablemente hay que pensar en qué acciones concretas hacer para facilitar la introducción. El proyecto habla de cambios legislativos para facilitar la sustitución. Yo creo que en esto hay que ser cuidadoso, porque nos podemos pasar de frenada con los cambios legislativos. No me gusta la legislación que prohíbe terminantemente la sustitución automática. Yo creo que llega un momento en que hay decisiones de uso de diferentes fármacos que se pueden hacer porque es lo mejor para el sistema y que a veces los clínicos podemos pecar de excesivamente personalistas, creernos que lo que solo decimos nosotros es lo bueno, pero como casi todo, el sentarse a hablar va a ser lo más importante. En este sentido, ¿crees que estrategias como el game sharing, que es que parte del tanto por ciento del ahorro revierta en el servicio que lo ha generado, aumentaría la penetrabilidad del biosimilar? Yo creo que, y por ejemplo, eso ya pasa cuando farmacia o cuando la comisión de precios consigue algún descuento, porque hay que pensar que los no solo bajan el precio PVL, sino que evidentemente va a haber descuentos en las negociaciones con compras, con farmacia, ¿no? Yo creo que es bueno que los que intervienen ahí tengan la conciencia de que ese ahorro les permite a ellos hacer más cosas. No creo que sea bueno un incentivo directo ni a farmacia, ni a oncología, ni a hematología por eso, pero sí, por ejemplo, que eso permita disminuir el nivel de queja cuando gastamos mucho en la inmuno, cuando gastamos en innovación, ¿no? Yo creo que, y eso pasa en algún país, ¿eh? Puedo recordar que en Italia, que por ley, entre comillas, el 50% del ahorro se dedica a facilitar la introducción de los nuevos fármacos, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante que ese ahorro no se pierda en el sistema, o como mínimo parte de ese ahorro no se pierda en el sistema, sino que el centro, todo el centro, la gerencia, farmacia, oncología, tenga la sensación de que ese esfuerzo
relativo para introducir biosimilares, repercute en que su vida es un poco más fácil cuando hablamos de otros costes. Yo creo que ese beneficio se ha de ir básicamente a facilitar e introducir los nuevos tratamientos. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Vale. Vicente, sí, han entrado 3 preguntas. Si queréis os las leo. La primera de María Espinosa dice: ¿por qué hay reticencia al uso de trastuzumab biosimilar en adyuvancia en cuanto a pacientes de inicio? Hay reticencia porque hay reticencia global, ¿no? Porque un argumento habitual que yo puedo, no diré compartir, pero entender más fácilmente estamos hablando de un fármaco biosimilar con poca vida histórica, ¿no? Por lo tanto, no sabemos lo que pasará dentro de 4, 5, 10 años, se acabará resultando que era un alien y hace algún problema que no tiene el original, ¿no? Y claro, cuando hablamos de adyuvancia, en adyuvancia, hablamos de mujeres que se van a curar, la mayoría de ellas, por lo tanto, el miedo, la reticencia era, ¿y si le pasa algo dentro de X años que no está previsto? Pero claro, yo creo que para eso es muy importante ir a lo que es un biosimilar respecto al original. Y eso es igual, y el argumento ya es muy conocido, ¿no? Los cambios de configuración del trastuzumab en diferentes lotes a lo largo de la historia es superior que los cambios de biosimilar respecto a trastuzumab original, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener confianza en la EMA y en la FDA y asumir que la indicación está bien hecha, ¿no? Pero la reticencia viene básicamente por el desconvencimiento de los resultados a muy largo plazo en un grupo de pacientes que la mayoría van a curarse, por lo tanto van a vivir muchos años, y ese temor, yo creo que poco justificado, pero entendible, de si va a haber algún efecto secundario, algún problema de eficacia a largo plazo. Vale, muchas gracias. Luego, Vicente Jimeno dice: ¿el problema de acceso a los biosimilares es un problema de innovación o de incentivos? No sé, ¿qué te parece, Vicente, a ti? Pues no sé qué decir, la verdad. Yo creo que quizás sea mixto, ¿no? Al final la introducción, bueno, como te comentaba cuando te comenté la pregunta del game sharing, yo creo que en otros países está teniendo éxito esta estrategia en principio porque motivas al médico de alguna forma, no porque le paguen directamente, sino porque revierte en que él tenga una mejora en su sitio de trabajo de un nuevo ecógrafo, un nuevo aparato, un nuevo ordenador, ya que parte de lo que ahorra en biosimilares se invertiría en el propio servicio, ¿no? Entonces, es una motivación extra, pienso yo, el tema de los incentivos, pero no directamente sobre los médicos, frente a un problema más de innovación, ¿no? Es decir, los biosimilares tienen su innovación, pero bueno, ya sabemos que lo que generan fundamentalmente es un ahorro económico que permite, como tú decías, Miguel Ángel, invertir en nuevas terapias como la inmunoterapia, ¿no? Desinvertir en biosimilares pues permitiría invertir en nuevas terapias. No, pero yo pienso que el tema de los incentivos, siempre generado hacia el servicio que genera el ahorro, ha dado buenos resultados en otros países y quizás fuera una buena vía, ¿no? Sí, yo también. A mí no me gusta hablar de incentivos porque siempre da esa imagen de que pagan por escribir una cosa y no la otra, pero sí de repercusión vamos a hablar del beneficio de esa disminución de costos, de que se repercuta, que haya visibilidad de esa repercusión en tal, ¿no? Claro, la innovación, evidentemente que los biosimilares nacen no para innovar, sino para abaratar costos. Y quien piense que lo contrario, pues está en una película no correcta, ¿no? El biosimilar es para abaratar costos. ¿Hay algún ejemplo? Tengo que decir que y perdona que te interrumpa, hay algún ejemplo en el cual desarrollando, por ejemplo, la eritropoyetina Z, tipo de eritropoyetina, la marca del biosimilar detectó que el mayor riesgo de células de aplasia pura estaba relacionado con polisorbato 80, que es un excipiente que se le añadía a esta eritropoyetina para estabilizarlo. Entonces, cambiaron el polisorbato 80 por polisorbato 20, consiguiendo la misma estabilización y reduciendo al máximo el riesgo de anemia por aplasia pura. Es decir, cualquier investigación en fármacos permite descubrir cosas. Eso también lo podía haber hecho las marcas
los originales, si hubieran persistido en investigación. Ya estaban comercializados, la patente ya pues no fueron a... Pero evidentemente cualquier investigación en un fármaco, puede llevar a conocimiento de nuevos aspectos importantes, ¿no? Uno de los problemas para la gente que hace biosimilares es que de vez en cuando encuentra un biobetter y eso puede ser un problema porque entonces si quiere tirar adelante ha de generar todo lo que implica sacar un nuevo fármaco para una indicación que ya tiene aprobados X fármacos, donde el beneficio puede ser real pero mínimo y, por ejemplo, hay algún biobetter de trastuzumab que se ha desechado. Considero que no le compensaba eso. Hay que tener en cuenta que la industria, para que tenga el fármaco, no diré que deja de invertir en ese fármaco, pero no profundamente. Muy bien. Y la última pregunta, ya que estamos casi al final de la sesión. Piedad López dice: enhorabuena por la sesión. Me gustaría saber si se informa a los pacientes de que van a recibir un biosimilar. Es una buena pregunta, porque es complejo y yo creo que es fundamental. A ver, yo creo que hay que informar de lo que le vamos a poner. Mira, yo tengo dos experiencias. Una es la medicina pública, donde le explicamos a las mujeres que hay dos opciones, por ejemplo, cuando hay trastuzumab, una subcutánea y una endovenosa, y que en función de sus características y para mantener la sostenibilidad, pues optamos por una u otra, en función de características. También tengo la versión de mi práctica privada, donde en un momento determinado las mutuas pertinentes decidieron pasar en bloque de original a biosimilar, como han hecho casi todas, y donde pues lo vas a explicar al paciente sí o sí, no le vas a dar opción, ¿no? Y por lo tanto, de explicarle a pacientes que por decisión económica, por decisión administrativa de su mutua, se le cae el fármaco de subcutáneo endovenoso, por ejemplo, en los tratamientos a largo plazo, porque eso era así y porque era lo que su mutua le daba. Y la verdad es que la mayoría de pacientes lo entendía. Le gustaba más o menos, pero lo entendía y lo aceptaba, ¿no? Yo creo que hay que explicar, sobre todo la intercambiabilidad, hay que explicarlo. Sin duda, pasar de subcutáneo a endovenoso, hay que explicarlo muy bien, el por qué. Y hay que explicar a la gente que lo que hacemos es emplear el mismo medicamento en una versión que permite controlar el gasto sanitario y que eso es bueno para todos. Y huir de expresar así porque solo lo hacemos porque sea más barato. Porque si no, damos esa imagen de control economicista, ¿no? Pero sin duda hay que explicar a los pacientes el tratamiento que vamos a hacer, que le vamos a hacer de quimioterapia, de biológicos originales y de biológicos biosimilares. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que la explicación al paciente tiene que ir en un sentido muy positivo, poniéndose en su lugar y, bueno, y haciendo hincapié y generar confianza entre el médico y el paciente y entre el farmacéutico y el paciente cuando nos llega, cuando son dispensaciones que hacemos aquí en los servicios de farmacia, ¿no? De otros biosimilares que sean subcutáneos, ¿no? Entonces, esto es fundamental para evitar el efecto nocebo y totalmente de acuerdo, ¿no? El paciente debe estar siempre informado porque al final tomamos muchas decisiones para el paciente, pero sin el paciente. Entonces, fundamental. Cuesta explicarle al paciente que le vamos a poner la versión barata del medicamento, ¿eh? Y eso, por ejemplo, lo vivimos mucho con los ensayos de biosimilares, donde la explicación es: le propongo un ensayo donde hará el mismo tratamiento, porque estamos mirando si la versión más económica del medicamento va igual de bien, ¿no? Y claro, la primera reacción de los pacientes es: a mí póngame el bueno, póngame el original, póngame la marca, ¿no? Ahí la que está en incidir en la calidad, en la eficacia, en la seguridad, es decir, que aunque sea más económico, no hay menoscabo de estos parámetros, ¿no? Eso es fundamental. Si empezamos por la parte económica, ya generamos una expectativa negativa, ¿no? Pero si tú empiezas diciéndole que es un medicamento que va a tener la misma calidad, la misma seguridad, la misma eficacia, que al final le mete la parte económica, pues bueno, le está dando un poco la vuelta a la tortilla y puede ser una actitud más positiva, ¿no? Que empezar por el ahorro económico. Pues muchas gracias. No tenemos ninguna pregunta más, ¿verdad, Borja? No, ahora mismo no.
Bueno, pues ya para terminar, solo nos queda agradecer tanto al doctor Segui como a la audiencia que hayan estado acompañándonos esta mañana y deciros que ha sido un placer haber moderado a lo largo de estos 3 años este programa formativo sobre biosimilares, lo cual agradezco a la SES y a Pfizer por darme la oportunidad de hacer lo posible. Y bueno, espero que os haya sido tan provechoso y tan útil como lo ha sido para mí. Desearos que tengáis unas felices fiestas, que las tenemos ya a la vuelta de la esquina, y nada, que tengáis un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos.